A continuación paso a presentarles la asignatura de Organización del Trabajo en la Empresa del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Mi nombre es Inmaculada Galván Sánchez y voy a ser la profesora que le va a impartir esta asignatura. Soy doctora en Economía y Dirección de Empresas y pertenezco al mismo departamento. Con respecto a esta asignatura, decirles que está instaurada en el segundo curso del grado de Relaciones Laborales porque tiene como perfil estudiar el trabajo. Para ello nos vamos a centrar en todas las directrices de la Oficina Internacional del Trabajo y lo que queremos hacer en esta asignatura es centrarnos principalmente en lo que es un puesto de trabajo y analizarlo como elemento objetivo. Eso significa que no nos vamos a centrar ni en los recursos humanos que desarrollen este puesto de trabajo, ni en los factores medioambientales o de prevención de este puesto de trabajo, sino en las tareas y en las responsabilidades de ese puesto de trabajo. Hablar de organizar el trabajo en el siglo XXI es no olvidarse de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, para realizar el desarrollo de los contenidos de la asignatura, nos vamos a centrar en analizar y en hacer el estudio del trabajo, sin olvidarnos de que de forma subyacente tienen que estar siempre presentes los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas lo que quieren es mejorar la sostenibilidad y la viabilidad del planeta y la viabilidad de las naciones. Y por lo tanto, para desarrollar un puesto de trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero dentro de la asignatura, directamente nos vamos a centrar en el objetivo de desarrollo número 8, que se va a centrar en el trabajo decente, manteniendo el crecimiento económico. Esta será, pues, la premisa básica que siempre tendrá que estar presente a la hora de proponer mejoras de procedimiento y proponer el desarrollo de algún puesto de trabajo. Ese desarrollo siempre tiene que ser sostenible, manteniendo un trabajo decente, sin olvidarnos del crecimiento económico. Para ello empezamos a desarrollar 6 temas. La asignatura está formada por 6 temas que lo que hacen es englobarnos de forma general todo lo que sería el estudio del trabajo. El primer tema o la primera unidad de aprendizaje va relacionada a conocer cuál es la importancia del estudio del trabajo. Esto es una herramienta que ustedes hasta ahora no habían oído hablar y vamos a desarrollarla de forma profunda para que puedan utilizarla como futura actividad profesional. Además, para poder presentarles el estudio del trabajo, pues veremos cuáles son las implicaciones que va a tener para la productividad. Actualmente, bueno, pues debido a la pandemia, estamos hablando de la caída de las productividades de los puestos de trabajo y vemos también que ha habido, pues bueno, diferentes tipos de formas de desarrollar puestos de trabajo en las que parece que a lo mejor en el teletrabajo ha disminuido la productividad de ese puesto de trabajo. Y lo que vamos a hacer es analizar cuál es la productividad de las empresas y, por supuesto, pues a través de la suma de la productividad de las empresas llegar a la productividad de los países. Entender cómo está constituido el tiempo total de una actividad y conocer cuáles son esos factores distorsionadores que hacen que yo no pueda ser lo suficientemente productivo en mi puesto de trabajo. No yo como recurso humano, sino en mi puesto de trabajo, que es lo que hace que no sea lo suficientemente productivo. Y por último, las técnicas que se pueden utilizar para desarrollar el estudio del trabajo de forma completa. En ese sentido, pasamos entonces a la unidad de aprendizaje 2. Esta unidad de aprendizaje se va a centrar en los factores de contexto que son externos al estudio del trabajo. Esos factores son 2 grupos. Uno es los recursos humanos y el otro grupo serían las condiciones medioambientales, que serían todas las condiciones del entorno que rodean a un puesto de trabajo. Los objetivos de la unidad de aprendizaje 2 va a ser saber cuál es la influencia que tienen los recursos humanos en el estudio del trabajo. Vuelvo otra vez a la idea de nosotros nos vamos a centrar en un puesto de trabajo, pero lo que está claro es que los recursos humanos influyen. Los recursos humanos tienen que estar bien seleccionados, que hay un encaje perfecto entre el puesto de trabajo y el recurso humano, pero además tiene que haber una motivación. Pero por lo tanto vamos a ver que los recursos humanos influyen en nuestra tarea. Y así que vamos a ver cómo los recursos humanos influyen en el estudio del trabajo. ¿Cuáles son los diferentes grupos de recursos humanos que influyen en este estudio?
Veremos que sería la alta dirección, primera línea y los propios recursos humanos que desarrollan la tarea. Y por último, vamos a ver también cuáles serían los factores medioambientales, que sería, ¿cuál es tu entorno de trabajo? Pues en la actualidad el teletrabajo se ha convertido en un entorno en el que dentro de mi hogar pues he podido trabajar. ¿Cómo influyó eso en el procedimiento de mi puesto de trabajo, en la productividad de mi puesto de trabajo? En momentos de pandemia, pues el sector sanitario está con unos factores medioambientales, unos factores del entorno totalmente diferentes. Y todo eso va a influir en el puesto de trabajo. Por lo tanto, estos factores los tenemos que tener analizados o revisados antes de empezar con el estudio del trabajo. En la unidad de aprendizaje 3 y 4 nos vamos a centrar en una de las técnicas para realizar un estudio del trabajo. Ya veremos que el estudio del trabajo tiene a su vez unas técnicas. Pues esas técnicas, la primera de ellas va a ser el estudio de métodos. Y le vamos a dedicar 2 temas completos, la unidad de aprendizaje 3 y la unidad de aprendizaje 4. En la unidad de aprendizaje 3 lo que vamos a centrarnos es en el estudio de métodos, en saber cuáles son sus fases, cómo hay que realizar esas fases para que los datos recopilados sean adecuados y sobre todo nos vamos a centrar en seleccionar qué tipo de registro va a ser el más adecuado. Ya veremos que para nosotros los registros se llaman cursogramas, que son unas plantillas que realmente utilizamos para poder registrar todos los datos posibles. Y lo que vamos a hacer en el tema 3 es saber realizar un cursograma. Ustedes van a salir de esta asignatura con la competencia de realizar un cursograma para poder utilizarlo en la vida real. Y por lo tanto, en el tema 3 lo que vamos a hacer es plantearnos cómo se está realizando el trabajo. Y nunca vamos a decir que se está realizando de forma rápida o lenta. No. Cuando nos preguntamos cómo se está realizando el trabajo, lo que vamos a hacer es decir si se está realizando de forma correcta o de forma incorrecta, porque estamos analizando los métodos. En la unidad de aprendizaje 4 seguimos analizando los estudios de métodos, pero seguimos con sus fases. Y ahora vamos a la siguiente fase, que sería análisis crítico. Vamos a analizar todo lo que ocurre en ese puesto de trabajo que hemos registrado en el cursograma y vamos a plantear alternativas. Alternativas a cómo se están haciendo las cosas ahora, cómo podemos plantear un nuevo método de trabajo. Y seleccionar entre todas las alternativas propuestas cuál es la mejor para todos. Y por último, conocer mecanismos de control que garanticen que no se vuelve el antiguo método, sino que el nuevo método es el que está funcionando. En el tema 5 ya lo que hacemos es pasar a analizar la segunda técnica del estudio del trabajo, que sería la medición del trabajo. Vamos a ver en qué consiste esa medición, cuáles son qué significa medir el trabajo y vamos a ver cómo los diferentes métodos a su vez tienen diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y ya en el tema 6 lo que hacemos es utilizar específicamente una herramienta de la medición del trabajo, que sería el estudio de tiempo. Esa herramienta lo que nos va a contestar a la pregunta de ¿cuánto tiempo se tarda en realizar una tarea? Ahí tendremos que decir cuánto tiempo, ya sea el tiempo básico o el tiempo tipo, que son dos conceptos que veremos en la asignatura, cuánto tiempo se tarda en realizar esa tarea. Para calcular esos tiempos, la empresa va a tener que saber cuáles son los elementos, que son las partes diferenciadas de un puesto de trabajo, qué suplementos se les puede añadir y por lo tanto llegar a determinar cuál es el tiempo tipo de la tarea.